Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. ¿Recuerdan cuando acompañaban a su mamá al tianguis a comprar queso, crema y tostadas? Seguramente sí, y seguramente nunca se preocuparon por el daño que pudieran hacerles estos productos o la carga microbiana en estos alimentos. Pero los tiempos cambian y ahora circulan memes de gente bastante sorprendida con presencia de coliformes y estafilococos aureus en los quesos en los tianguis. Aunque lo sorprendente es que ellos se sorprendan. Hoy en Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad, charlaremos acerca de los quesos ofertados en los tianguis, sus fuentes de fabricación, sus vectores de contaminación e incluso el mal manejo por parte del consumidor. Acompáñanos en este episodio que consideramos será de tu interés. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Qué gusto verlos todos reunidos en esta sesión. ¡Sí! Qué bueno que andan por acá. Oigan, hoy temas interesantes, además de que con las noticias de las chiches en el metro, pero bueno, cosas de esas no podemos hablar porque no están en nuestro nicho, pero suena bastante interesante cómo todo el mundo se queja de eso. Sí, exacto. Como si fuera algo nuevo. Hay algo de otras noticias que están siendo, pues digamos que virales en las redes sociales o en los medios de comunicación, y es el tema que vamos a tocar hoy. Entonces, Silvia, ¿qué te parece si nos introduces un poco más acerca de esa noticia viral que resuena por las redes sociales? ¿De qué trata? Pues nada, está fácil. Hola a todos, pero Hola. no sé, fácil de entender o me da curiosidad, pero bueno, la receta, la noticia es que pues que encontraron que los quesos de los tianguis, porque no hablan de un tianguis en específico ni de un tipo de queso en específico, así que aquí póngase el saco a quien le quede, pues que encontraron que tienen residuos de materia fecal, ¿no? Y de fondo se escucha el ton, 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 ton. La pregunta es en serio? ¿Te sorprende? O sea, no, a mí me sorprende. Es que, exacto, a mí me sorprende que les sorprenda. A mí me sorprende que sea noticia. O sea, ¿por qué a la gente le causa tanta, pues no emoción, sino tanta sorpresa? Sí, escuchar este tipo de cosas cuando me parece que es es algo o un alimento, no solamente los quesos, sino algo de la mayoría de los productos, a lo mejor lácteos que venden en estos lugares. No, un tianguis vende muchísimas cosas, pero en concreto de productos lácteos, pues, lo tienen todo para poder generar o tener esta carga de microorganismos. Y me parece que a lo mejor también hasta el origen, ¿no? Que ahorita vamos a desmenuzar todas y cada una de las cuestiones que se nos vengan de golpe. Pero pues es que ese es lo viral. De hecho, fue una noticia que cuando la leí dije, no puede ser, o sea, de verdad. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué les sorprende tanto? Exacto. Entonces, no es que estamos en contra de los tianguis, no, o sea, los tianguis son espacios bien bonitos, bien chidos, son parte de nuestra cultura, ¿no? Los mercados y los tianguis son algo con lo que traemos registrado en el ADN, es muy de nosotros, muy de los mexicanos, también, claro, de otras culturas, por supuesto, pero a nosotros tenemos un asunto con los tianguis muy especial. El tema es, bueno, ¿vivirás para contarla cuando comes en un tianguis? Yo creo que sí, chef. Mira, es más, yo recuerdo que cuando era niño, muy niño, luego acompañaba a mi madre al tianguis que se ponía, que a veces que se ponen por día, ¿no? Y llegabas a ese puestecito con lona roja, mantel blanco y hojas de palma como decoración, ya encima el mostrador, la bola de queso, pasas y güerita, tome la muestra y te dan una tostada con crema. Y todo ese retrato que tenemos de un típico tianguis,
vamos a llamarlo chilango, ¿no? Pero no entremos en el tema del concepto chilango, Sí, sí, porque sí. supongo yo que no en todos los casos esa estampa se reproduce, pero no vamos a hablar ahorita de cómo Seguro. matan el local, aunque de alguna manera impacta. Lo que es cierto es que probablemente alguna vez sí nos enfermamos por comer alguno de estos alimentos, pero pues nunca detectamos exactamente cuál fue. Pero estamos aquí, estamos vivos y tenemos una buena memoria inmunológica, o sea que sí sobrevivimos al queso. Pero entremos en materia. ¿De dónde vienen los quesos? O sea, o quieren partir al revés, desde el punto de venta del queso. Más bien es iniciar desde el origen, ¿no? De dónde proviene la leche. Y desde ahí O vamos sea, a partir de un aspecto sanitario, ¿no? Que mucha gente que se dedica al traspatio, que puede tener ahí un hato lechero o algo de ganado, no llega a tener las condiciones sanitarias. Normalmente una ordeñadora automatizada o una manual debes de hacer un proceso de limpia en la ubre de la vaca para prevenir enfermedades como la mastitis o como sí, simplemente, como decía la chef, a mí no me sorprende nada del queso. ¿Por qué? Porque al hacer esa limpieza vas a eliminar material fecal. ¿Por qué? Porque la ubre de la vaca está expuesta al medio ambiente, al caminar pues, se va a salpicar y se va a contaminar, ¿no? Entonces, desde el origen de prácticas o sanitarias, si se da un mal manejo en el corral, en campo. Ajá. en campo, antes y durante la ordeña, pues ya desde ahí nuestra leche va a traer una carga elevada. Vamos a ser realistas, hay zonas del país donde se sigue consumiendo leche bronca. ¿Por qué? Porque la gente piensa que los va a Es mejor. inmunizar, les va a generar anticuerpos, pero no todos vamos a tener esa misma tolerancia. Y ya que se tiene esa leche, pues bueno, ya empieza la distribución hacia las fabriquitas o fábricas ya más estructuradas para la generación del queso, ¿no? Entonces, desde origen, el queso trae una carga elevada de E. coli, ¿sí? Material fecal, por supuesto, pero aquí ya vienen las prácticas involucradas, ¿no? Es un queso a base de leche bronca, un queso a base de leche pasteurizada, y qué tan industrializado, o vámonos hacia atrás, o qué tan artesanal es el proceso, ¿no? Vamos ¿Y qué a ser tipo de honestos queso? Porque en hay el quesos que 90, por su naturaleza no se pasteuriza, porque si no, no se exactamente. puede dar ese queso. Ujú. Sí, Entonces aquí va a exacto, ser pero normalmente, ¿cuáles son los quesos que consumimos? en un Hablando tianguis. concretamente en México, en estos Ujú. lugares, ¿cuáles son los quesos? Son quesos frescos, es o queso panela, o queso Más o Oaxaca, menos, ¿eh? El queso ¿no? Oaxaca, por Porque, ejemplo, no se utiliza leche pasteurizada, porque el mm, proceso no se Ajá. daría como tal. Se aplican otras técnicas, pero Sí, la es cierto. pasteurización no forma parte del proceso de producción de queso Oaxaca. ahora Pero no, miren, en hagan México no la vamos a lista. comprar un queso parmesano. O sea, no, No, pero no, en un vas a tianguis. A encontrar un ver, asadero, un cotija, un los cotijas, chihuahua. claro, 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 Entonces, claro. así como que puros frescos, lo dudo mucho, aunque sea poquitos, pero habrá unos que sean más maduros, más secos. Sí Sí, sí, es está verdad. el queso doble crema, ¿cómo le llaman este? Ay, el requesón, esos son los productos que vamos a encontrar, ¿no? Oaxaca, queso Y añejo, más. requesón, Sí. doble crema, cotija, chihuahua. Eso es lo que encontramos en esa variedad, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ya podemos como que enfilarnos sobre cómo se elabora cada uno de estos y que probablemente algunos sí son más artesanales. Pero aquí la pregunta es, y no sé, Alex, si tú me puedas ayudar, o ustedes, Ada, Toñito, o sea, es que yo es algo que no entiendo, ¿por qué comprar o por qué vender? ¿Por qué el señor del tianguis? ¿Qué lleva al señor del tianguis a escoger un producto no pasteurizado? La pregunta es, ¿sí son muchísimo más baratos? O sea, es decir, ¿es un tema de que sean más baratos o es un tema de desconocimiento absoluto y dice, pues es queso es queso y ya, y tan tan se acabó? O de plano, no le da su margen de utilidad como para pensar en decir, oye, voy a buscar, yo quiero vender quesos frescos o madurados, Mira, whatever, como sea, pero ¿qué lo lleva? O sea, yo ¿por qué creo, le quitan?
Yo creo que va más allá de eso, no creo que sea porque no les alcanza para pasteurizar, porque, Exacto, pero bueno, obviamente requieres energía para hacer ese proceso, requieres calorcito y claro. depende del nivel de producción que tengas, tendrás una caldera o vas a ocupar un tanque de gas que vale mucho dinero al día de hoy, pero creo que ese no es el problema, yo creo que el problema surge de lo que menciona Alex al inicio. El tema con la leche es que las empresas que fabrican productos lácteos no parten de un solo proveedor de leche. Hacen Un juntan acopio, a muchos productores, los un acopio. acopian y lo que Sí, hacen es pues una mezcla enorme de diferentes lugares de producción de leche. Ahora bien sí, decía Alex otra cosa, hay quien tiene 2 vacas y hay quien tiene 1000 vacas, ¿no? Y obviamente de los dos lados va a existir pros y contras. Tal vez sea mucho más fácil manejar la higiene de 2 vacas que manejar la higiene de 100 vacas o 1000 vacas. Pero por otro lado, las 2 vacas o el lugar donde tienen 2 vacas probablemente no tienen el conocimiento técnico que tienen, donde es un lugar que está dedicado específicamente a la producción de estas vacas y a que generen leche, ¿no? Porque eso ya es un negocio, hablar de muchas vacas, eso ya es un completamente de acuerdo. negocio. Y que también Sí, representa mucho dinero si es que los animales se enferman, si es que los animales llegan a tener problemas de mastitis, bla, 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 que va a generar que haya ciertas sustancias en la leche y que los lleve a tener producto más barato. La leche, sí, igual que otros productos o materias primas, el precio va a depender según la calidad. Si hay un precio estandarizado a los que compran leche, eso es una realidad, existe un precio, digamos que estándar, pero también hay calidades. Y si tú me vendes una leche con baja calidad, hay algo que le llaman células somáticas que demuestra si la vaca estuvo enferma o no ha estado enferma, ciertas que si tienes, le llamemos del pautizado, o sea, que si no traes la misma cantidad de grasa, que si trae mucha cantidad de agua, o sea, todas esas pruebas que les llaman pruebas de andén, las realizan cuando llega el señor con su camionetita con 2 jarritos de leche o si llega una pipa enorme con leche. A todo el mundo le hacen esas pruebas y sobre eso determinan, ¿te compro, no te compro o te compro barato? De eso depende cuánto le van a pagar al productor de leche o si se rechaza la leche. Ahí el gran problema es que puede venir leche en muy buenas condiciones o con las mejores condiciones y puede venir leche que no tanto. Y esa leche la mezclan. Y es algo que normalmente en muchos otros programas les he dicho, es que lo que hacemos es como ir diluyendo lo que estaba mal, méteselo a un volumen grande que está bien, y entonces eso Se que estaba pierde. mal, pues ya no va a estar tan mal, porque ahora va a ser menos mal. ¿Me explico? Entonces estás disminuyendo la carga microbiana porque estás diluyéndolo. El gran problema es que hay lugares donde esos parámetros no son tan controlados, llamémoslo así, porque hay otra situación muy importante en este país. Hay zonas lecheras específicas en el país que son de donde se mueve la leche a toda la República. Digo, obviamente en todos los estados hay vaquitas con leche, pero hay ujú, lugares donde se centraliza la producción masiva de leche. Cuando empieza a haber escasez de agua, va a haber escasez de leche. Cuando sí, deja claro. de llover, va a haber escasez de leche. Cuando empieza a encarecerse el alimento del ganado, va a haber escasez de leche. Y eso, como todo en el mercado, oferta y demanda, los precios se van a las nubes. Y entonces empiezan a aceptar producto de menor calidad porque lo que requieren es leche para producir queso. Las queseras no se pueden quedar sin leche. Y Sí, también existe claro. otro factor. Tal vez no hay leche y entonces lo que empiezan a meter es leche en polvo, que tú podrías decir, bueno, hay mayor control porque es un producto que viene de una planta, suiza, donde secaron la leche, bla, bla, bla. Sí, pero ahí viene otro tema. Tal vez si no te están vendiendo quesos y ya te están vendiendo una mezcla de polvos, donde sí es una Una leche, fórmula láctea. sí, una fórmula láctea, o sí, es que empiezan a hacer sus mezclas, empiezan a hacer formulaciones donde ya le meten caseinatos y le meten leche descremada y dices, ah, pues esto ya no resulta ser queso, queso. Hace algunos años, no me acuerdo, Alex, tal vez si tú te acuerdas más porque tienes mejor memoria que yo, pero tal vez fue hace 2 o 3 años cuando hubo justamente un boom del fraude de los quesos, porque le llamaban queso a todo, cuando en Sí, realidad hay cosas que no son queso. Son sí. productos que tienen caseinatos, son productos que no cumplen con el porcentaje de proteína y de grasa que debería de tener.
Y entonces fue cuando, a ver, no están vendiendo quesos, que pongan el nombre que debe de ser y que el consumidor entienda que esto en realidad no proviene o no es 100% leche vaca, ¿no? Y fue Entonces, como 3 años. yo creo, si fue hace un ratito, yo creo que de ahí Ujú. surge el problema, que de ahí, de ese punto se empieza a mermar la calidad y la inocuidad de la materia prima que está ingresando a producción. Y bien les decía, ya estando en la producción de lácteos, va a haber procesos que por sí no se van a pasteurizar, porque No, tal vez porque el proceso de producción no se daría o no se podría llevar a cabo si la leche está pasteurizada. Ahora, eso no quiere decir que no lleva controles. Adelante, o sea, durante el proceso van a existir variaciones de temperatura que te van a llevar, hay un punto que le llaman cocción, que sí te lleva un ratito ahí, que pudiera considerarse un tipo de tratamiento, bueno, es un tipo de tratamiento térmico, aunque no es específicamente el tratamiento térmico que se le lleva a una leche como Una para pasteurización. hacer quesos panelas o hacer quesos de otros tipos, ¿no? Em, entonces, si estás metiendo leche de mala calidad o materias primas de mala calidad, pues lo que va a resultar es un producto de no buenas características, ¿no? Ese es el tema. Entonces, también hay que pensar en algo y algo que Espérame tantito, siempre he dicho es, rapidísimo. solo espérame antes de que se me vaya, ya los dejo hablar todo lo que usted. Rapidísimo. El tema es el precio en el punto de Está bien, venta. habla todo lo que gustes. Entre más barato sea un queso, piensa de dónde proviene. Porque exacto. una es leche lo que te están vendiendo, qué calidad de leche metieron a ese producto, porque obviamente algo les decía es oferta y demanda. Entre más caro sea el producto, probablemente viene con mejores materias primas. Ese no siempre es así, pero por lo regular es así. Entonces, si estamos comprando queso barato, queso en lugares poco adecuados para vender este tipo de productos, o la persona no sabe manejar tampoco esos productos, la gente que lo procesó probablemente no utilizó las materias primas adecuadas. Existe una relación entre lo que cuesta un producto y la calidad de inocuidad que podemos esperar de ese producto. Sí, Ahora, entonces esa es la decisión que toma el del tianguis, ¿no? Obviamente el señor del tianguis que Yo, quiere comprarlo. Y yo creo que también ahí no. juega, Yo bueno, creo sí, no. que, perdón, es rápido. Yo creo que lo que nos comentó ahora es bastante interesante porque nos está mostrando el tipo de producto que puede llegar a esa opción de compra, de distribución de productos lácteos. Es muy cierto. Pero creo que no responde a la pregunta que hiciste, Chef. Que Sí, por qué terminan sí. vendiendo ese tipo de cosas en el tianguis, ¿no? Mira, Y yo, yo creo que ¿O por la qué más? pregunta a lo mejor va por otro lado, porque, a ver, más bien hay que voltear hacia el consumidor, porque el consumidor compra en un tianguis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca un consumidor cuando va al tianguis? Primero, busca frescura. comprar una añoranza. ¿Por qué? Porque antes así Sí, se sí, compraba más. sí. Dos, se supone que va porque se supone va a encontrar un producto más fresco, artesanal, hecho a mano. Es lo que probablemente algunas personas buscan cuando van al tianguis. Porque ahora, ¿por qué el tianguis ofrece un producto de este tipo que puedo encontrar en una tienda de autoservicio? Porque le están pegando a la nostalgia o al gusto de las y personas no por ir a sabe un tianguis a igual, el comprar este producto de tipo. fabricación no sabe igual. Exacto, Y aquí entramos a un tema exacto. Pero estamos de acuerdo que entonces, Oh, de ajá, usos y costumbres, como bien lo dice Juan, el romanticismo, ¿no? ¿Qué exacto. vas a exacto. encontrar en un tianguis? Aparentemente es la cadena directa, ¿no? Del campo a la mesa, ¿no? No pasó por Ujú, tantas manos o intermediarios, ¿no? ¿Por qué lo compramos? Porque puede ser el producto que le gustaba al abuelo, a la tía, al primo, que me lo pasó de generación a generación, porque ese proveedor es el de toda la vida y porque ujú. nos gusta. No estamos entrando en temas de inocuidad si me he enfermado o no me he enfermado. Nos Sí, estamos no, no, yendo no, es un tema, a ese tema romántico. Ahorita vamos a entrar a la inocuidad, ¿no? agárrense. Ajá. Pero ahora, ¿cómo está expuesto ese producto? ¿No? ¿Es una Sí, camionetita o es una hielerita, pero una hielerita nada más es el molde, no tiene nada de frío y está expuesto a condiciones ambientales, está expuesto a las manos del vendedor, que puede ser el que vende, el que promueve, el que despacha, el que el que cobra, en cobra, mil usos,
manos, El que con un limpia cuchillo que ocupan para N cantidad todo. de cosas, y no Exactamente, el falta el trapito. super mágico que la Chup me va a terminar de odiar, super trapito, o la franelita que es controlador de plagas porque se lleva la mosquita, Que que huele a tiene queso. funciones de limpiar las superficies, ahí estamos haciendo Sí, un caldo de cultivo, y pues de paso también es ahí el trapito que ocupa el cliente para cuando necesita sacar cambio morralla, pues se humedece la mano, ¿no? Entonces a mí no me sorprende la calidad de este resultado que dijo alto en heces fecales, ¿no? Me sorprendió un poquito más el resultado final que dan, que dice Staphylococcus, ¿no? Ahí es donde estamos ya sí, Ah, hablando sí. de malas prácticas de higiene y está controles peor. deficientes. Exactamente. Entonces la gente escucha heces fecales, bueno, pero pues no, porque en los procesos va a haber, como bien lo mencionaba, alta o baja temperatura y podemos minimizar. Se puede dar un prensado y demás, otro proceso de cuaje y demás que puedes minimizar. Pero ¿dónde se potencializa ese riesgo? En la Cuando tú venta. lo expones, exactamente en la vida de En la Anaquel venta. o en la venta, y lo expones a factores externos, que yo no sé si el que lo vende está enfermo, si fue al baño y se lavó las manos, si se está chupando el dedo y dio el cambio. Entonces, todos esos factores son los que nos van a ocasionar que si traía una carga, vamos a llamarle bacteriana estable o baja, se nos va a las nubes, ¿no? Y si nosotros vamos a consumir ese producto en ayunas, pues a lo mejor el efecto puede ser en la tarde, ¿no? Si ya cuando desayunamos lo probamos, pues a lo mejor se puede disipar o disimular si me hizo o no daño, ¿no? Pero en realidad el riesgo de estos productos luego no es tanto el origen o no es tanto si son artesanales o son industrializados, sino es cómo se exhiben y cómo se manejan en el punto de venta específico. Bueno, es lo que a mí me ha tocado ver. Yo por lo regular sí he llegado a comprar queso artesanal de cierta zona, de cierta región, porque me gusta el sabor saladito, porque me gusta esa Sí, consistencia que no voy claro, a claro, encontrar en uno comercial, porque el comercial lo siento plastificado o el sabor muy tenue o no claro. me es agradable a la vista, vaya. Ujú. Pero estás de acuerdo que todo eso aboga obviamente a tus memorias, a tu memoria sensorial. Es Claro. más, cuando tú vas en la calle, ni siquiera tienes que ir al tianguis. Cuando vas caminando por la calle y de repente en la avenida ponen una lona enorme que dice queso de rancho y te acercas y el tipo trae un sombrero vaquero o la señora va vestida de una manera, un atuendo como que más típico y aquí no hay un mostrador, no hay una mesa con lona, aquí hay una canasta tal vez de mimbre, cubierta con un trapito de colores y adentro ya viene el producto. Entonces, yo creo que en este punto ya de lo que llevamos conversado, hay dos aspectos muy importantes a mencionar al respecto de la calidad de estos productos. Primero es su origen y manufactura. Y el Sí. segundo, como el primero, como nos lo decía Ara, y el segundo ya tiene que ver con esa compra y distribución y oferta a pie de calle de dichos productos. Entonces, eso es lo significativo. Y como bien comentas, Alex, coliformes, pues podríamos pensar en cierto grado que pues ya vienen de un origen de fabricación, ¿no? Pero los estafilococos aureus ya nos están hablando de la higiene con la que se están manejando, ¿no? Y es a lo mejor a lo que deberíamos de poner más atención, Atención. ¿no? Sí, no sé, yo la verdad es que creo, no sé cómo sean otros países, la verdad, siendo muy honesta con ustedes, no lo investigué, porque en otros países también se dan este fenómeno de ir a comprar comida en estos espacios específicos llamados tianguis o mercados ambulantes, ¿no? O sea, no es algo que sea solamente de México, ahora no sé en otros países qué tanto control tengan, porque sí hay muchos lugares en donde son productos, y ahora que está tan de moda productos orgánicos y demás, pero siempre ha estado, ¿no? Entonces, ¿qué tantos controles o qué tanto le exigirán, por ejemplo, en otros países a estas personas que venden? ¿Y qué pasa en México? ¿No? Yo creo que en México, y a lo mejor esa es una de las razones por las cuales es que tampoco tenemos la estadística,
de cuántas personas se enferman, ¿verdad? Después de comer en un tianguis. El tema es, ¿por qué debería, o sea, por qué pensar que porque estoy comiendo en un tianguis, entonces está bien que yo estoy corriendo el riesgo y si me enfermo es bueno, pues ya lo sabía? A mí lo que me genera mucho escozor siempre es, ¿por qué no pensar al revés? ¿Por qué no exigirle a las personas que venden este tipo de alimentos o cualquier tipo de alimentos que tengan ciertos cuidados? Pero bueno, hablábamos de que no hay, por ejemplo, una distintivo H no podría evaluarlos, ¿no? O verificarlos, pues porque no son lugares fijos, pero ¿quién no, o sea, la 251 será viable para ellos o Es alguna que otra ese norma? ¿Sí? es que Debería de ser. obviamente eso es más bien de interés de COFEPRIS como institución y su aplicación directa es a través de la norma 205 número 8 respecto a estos puntos de venta, expendios o sistemas de distribución de alimentos. Entonces, cabrían allí. Pero lo que ya habíamos comentado incluso fuera del programa es la capacidad que puede existir para evaluar estos lugares por parte de las instituciones. Que ahí va a Pero, ser, pues, Por ejemplo, lo que comenta Chef, en Estados Unidos y Europa sí se da ese rastreabilidad o seguimiento desde la Ok, granja, la ok. producción. ¿En qué sentido, Chef? En los mercados cero, que son productos orgánicos que hay que comprarle a la comunidad, que entre menos kilometraje es más sustentable, menos huella de carbono, etcétera. Sí se da. Y bueno, yo he visto reportajes y documentales desde la BBC hasta en estas cadenas de cable, donde mencionan tres aspectos: el aspecto sanitario, es decir, vacunas y todo el historial de la vaca, de dónde, quién es el papá, su árbol genealógico, la mamá, etcétera. El aspecto de higiene, desde instalaciones, cada cuando limpian, el tipo de uso, el agua que ocupan y propiamente los procesos donde sí llegan a entrar. Obviamente los quesos son diferentes en estos países a los que manejamos en México. Procesos de pasteurización. Muchas veces en estas granjas sí hacen todo y Ok, solamente algunas veces las granjas son nada más producción de leche. Ellos llevan su leche, o perdón, obtienen su leche, hacen la ordeña y las llevan a un centro de acopio. Y en ese centro de acopio los califican y les dicen, ok, la granja A, su calidad de leche es buena, sí la voy a ocupar, o de plano no es buena. Y hasta que ellos tienen esos análisis, estas leches las conservan. No hacen una mezcla, que es lo que hacemos nosotros aquí en México, bueno, lo que se hace en México, de que de un lote de 10 litros, le meto 20, 30, ya tengo 100, pero ya tengo ahí un caldo de cultivo, ¿no? Entonces llevan un control un poquito más estricto en el sentido de que como son consumos locales, ellos están cuidando que la comunidad o la gente que va a consumir un producto orgánico o un producto de libre pastoreo, sobre todo, que no tenga un riesgo a la salud. ¿Por qué? Porque son zonas no urbanas, vamos a llamar, que ellos luego le llaman provincias o zonas rurales, pero controles sí. existen, sí, y aparte si ellos llegan a tener hasta cuestiones de, ¿verdad? Que está de moda la chinche o garrapata, o no tienen los baños antigarrapaticidas, no les compran la leche porque no están cumpliendo, no con un tema de inocuidad, sino con un tema sanitario que puede arrastrarse hacia el final de la cadena, pero sí existen esos controles en ciertas zonas productoras de leche en otros países, que aquí no se llevan tan a fondo por falta de infraestructura, por falta de conocimiento o yo porque creo se que se piensa, llama corrupción en México. pues, Mira, ya lo existen los vimos con los controles y fraudes. existen las normas y existen los esquemas privados a los que se están adaptando o están adoptando las grandes industrias. El tema es, la gente sabe exactamente qué puede y qué no puede meter como materia prima. Está documentado el cómo se debe de manejar la leche previo a la producción del queso. O sea, todo eso existe y está documentado en México. No es que exista un vacío, ¿no? Más bien es que la gente a veces no le conviene dejar ir esa leche porque tal vez no hay más leche, ¿no? O está consiguiendo un muy buen precio de leche. O o es mi compadrito y pues no importa, lo voy a dejar pasar. Por ahí me Me acuerdo mucho compro. de una planta que era justamente
Y me acuerdo que de los primeros contactos que teníamos era que decían, oye, es que va a ser un problema aquí la gestión de proveedores, porque el proveedor es el familiar directo del productor de queso. Entonces, ¿cómo le empiezas a exigir controles a otra empresa, pero es otra empresa que es de la familia? O sea, no le puedes decir, ya no te compro, ¿sabes? Cuando en teoría las reglas deberían decir, no cumples, no cumples, Sí, no te compro, no estás dentro de mis estándares, no estás Ujú. cumpliendo mis especificaciones. Por eso creo que en México a veces, más allá de que no exista el control, es más bien que no se lleva a cabo. O sea, existe, está documentado, no es que haya un vacío en el cual digas, no sé qué tengo que hacer. Más Pero bien ¿de es dónde que dices que por hay conveniencias a que no hay veces un no se vacío? da. Digo, ¿por qué mencionas eso de que no hay un vacío? Nunca dijimos que hubiera un vacío legal. Existen normas, existen estándares y existen A esquemas. mí Lo el único que comentario de Alex dijimos sí me fue, sonó un poco así como que de forma no, súper top. yo lo que más bien siento de Alex fue que dijo más o menos lo mismo que yo. O sea, Cofepris tiene las herramientas, o por lo menos las herramientas normativas, como para evaluar ese tipo de actividad comercial, incluso tal vez hasta la Secofi. La cuestión es, llega a todos los tianguis, y eso es a lo que se refería Alex con cuestión de infraestructura. O sea, me faltan inspectores sanitarios para llegar a todos los tianguis que existen tan solo en la Ciudad de México. Yo más bien creo que a eso nos referíamos tanto Alex Sí. como un servidor. Yo Mira, te también voy a creo poner, que no tiene que ver ya con una inspección del tianguis. El punto es, ¿no? ¿quién le da los permisos para que se ponga un puesto en la calle? Ah, ahí te En va un ejemplo, Querétaro mira, no cualquiera se puede poner en la calle. ahí te Primero va un sacas un ejemplo. permiso y primero te evalúan para saber si cumples con las características para que puedas vender ese producto. Y si no, no hay forma de ¿no? que tengas ese permiso y no hay forma de que pongas un puesto en la calle. Aquí en Entonces, más México allá de que haya la tenemos, inspección o la verificación, pues, debería existir un filtro previo, ¿no? Yo sé que en los tianguis solo es que llegues temprano, aparte es como un lugar, le pagues al que te da el piso y ya, Y no ya. hay. mira, te voy a poner un ejemplo de una comunidad exitosa que produce quesos, que son los menonitas, ¿sí? A mí me ha tocado ver en Chihuahua y en Aguascalientes gente que sale de su comunidad con su atuendo tradicional a vender y no está en un tianguis. Está en una vía pública abajo de un puente que ya la gente lo localiza y lo ubica como un centro de venta. Y te apuesto que no tienen ningún permiso, pero vamos un poquito atrás, la costumbre, la fama, el sabor que compran ese queso menonita. Entonces, trasladarse de su comunidad ahí, ¿qué te gusta que se lleven? Unas 2, 3 horas, ¿no? Y los llevan en canastas. Y tú pruebas el queso y te vas de espaldas y dices, wow, riquísimo. Pero vamos un poquito atrás. Es gente que viene de una descendencia europea, que trae unos usos y costumbres tal vez un poco diferentes, que dentro de su comunidad, sin ser tan tecnificado, llevan controles al menos básicos de higiene. Entonces la gente aquí ya no va a ver si cumple con una norma, un servicio de tianguis o si tiene un permiso. Simplemente va por el sabor o por la calidad que ya tiene esta No, fama pues en el tianguis de que pasa un lo queso mismo, es lo que menonita, mencionaban. Van y compran porque sí, les gusta, no porque si tienen sí, permisos o no. pero es lo que te decía, no necesariamente en un tianguis te vas a encontrar a toda la gente con un permiso. A lo mejor si tienen un permiso de un No uso de creo que suelo, nadie en el tianguis tenga permiso para vender. Yo no creo que eso exista. ¿Alimentos? Mira, sí existe, no, sí alimentos, existe un líder, sí, un Pero grupo de no no líderes te del dicen, ¿vas a vender tianguis. alimentos? Sí, check, pasas, te doy permiso. Tienes que pagar nada más tu lugar de piso No, y ya. exacto, pagas tu lugar de piso. Mira, no es para clavarnos tan feo en ello. El punto es, lo primero que está haciendo el gobierno es regularizarlo, es tratar de meterlos o regularizarlos a través del SAT. control. Ya a través de allí, poco a poco, irá controlando otro tipo de aspectos. Pero el primer paso es, como a todos nosotros, meternos al SAT, ¿no? Ya a partir de ahí, ya hablaremos de otra historia. Pero, insisto, o sea, sí vemos que a lo mejor no alcanzan a llegar, llámale a la infraestructura lo que tú gustes y mandes, pero por esa falta de infraestructura pues, no alcanzan a llegar hasta allá. Y nuevamente, volvemos a la parte de usos y costumbres. ¿Por qué existen los tianguis? Porque vamos a ellos. Punto. ¿Quieres Correcto. eliminar una mala práctica? Deja de consumir, pero no lo vamos a hacer. Ahora, O sea, no sé si han realmente lo analizado en tenemos qué tan nivel, arraigado que vamos.
No sé si han analizado en qué nivel ha disminuido la venta en tianguis en los últimos años. Yo sí he Bueno, escuchado eso a fue tal vez el tianguistas, por COVID, ejemplo, ¿no? a los tianguistas de por mi casa, donde antes vivía en el Estado de México, se quejan porque no venden como vendían antes, porque la gente ya no va tanto al tianguis, la gente ya es Por más Buenísimo. de eso suelo ir. supermercado, más de no puedo esperarme al jueves y no puedo ir el jueves en la mañana porque trabajo, entonces pues ni modo, el súper en la noche, ¿no? Fíjate que es como por zonas, porque aquí en donde vivo me tocó el efecto contrario. Entró esta cadena que empieza con J, que lo pides por El aplicación, delivery. ajá, pero Súper por también delivery. el tianguis de aquí cerca, que está muy grande, se dedicó a volantear y nos puso una camioneta afuera. Y venía 2 o 3 veces a la semana, empezó a dar difusión, dio teléfonos y por WhatsApp tú pedías el pedido y te lo traían del mercado a tu casa. Entonces yo creo como que la gente se fue eh, adaptando y también todos nos vimos en la necesidad, unos por no querer salir, otros por cuidarnos, otros por tener ingresos, pero se polarizaron, ¿no? Hay zonas donde sí dices, Órale. híjole, no vendo nada y hay zonas donde dices, tengo que innovar, cambiar, adaptarme y se ve esta Tianguis por situación. delivery. Pero yo creo que ¡Wow! aquí el punto más importante de este tema del queso que estamos tratando es, ya lo habíamos retomado, pero lo dejamos un poquito, ¿por qué los estafilococcus, no? Eh, que se están presentando, aquí estábamos hablando cuestiones de carencia de higiene, ¿no? Y creo que ahí es el punto principal, ¿no? Que se rompe una cadena de frío y empiezan a haber riesgos de contaminación, tanto cruzada como biológica, que nos pueden desencadenar en una intoxicación hacia el comensal final. Y el comensal final no lo va a identificar, ¿por qué? Porque no sabe la naturaleza, el manejo, y muchas veces carecemos de conocimientos de inocuidad de higiene, ¿no? Y hasta nosotros mismos cuando vamos al tianguis, y nada más en el tianguis, no vamos a satanizar a los tianguis, en los centros comerciales cuando nos venden un queso, ¿sí? En esa cadenota que tienes la cámara enorme, que está todo refrigerado y afuera donde está el queso, en condición ambiental, ¿no? Te llega el mostrador y el mostrador, sí se les llama mostradores, ¿no? Bueno, el vendedor o el promotor te está cortando, ¿no? ¿Y qué trae? La uñita larga o la uña con barniz, o no trae un cubrebocas, ¿no? O O trae las mil y un maquillaje. Y a pulseras. todo mundo le anda del mismo platito, del mismo cuchillo ofreciendo y todos vamos con nuestra manita limpia o sucia, la tomamos y a la boca y si me gustó voy y regreso y tomo otro. Y pues ahí hicimos un relajito también, ¿no? Entonces no satanizamos el tema, nada más. Pero estas malas prácticas se pueden dar porque por desconocimiento, ¿no? Por faltas de controles. Y vamos a ser honestos, luego nosotros como consumidores también podemos propiciar este detalle de potencializar una posible infección o intoxicación por este producto lácteo, si yo no tengo buenos hábitos de higiene o si ya el producto lo compré y todavía me voy a echar el tour y luego regreso a la casa y en el tiempo que lo voy a consumir, entonces van implícitos muchos factores que muchas veces omitimos. No nada más es del vendedor o del distribuidor, sino también la parte El final de uno esa cadena de mismo. distribución que venimos siendo los consumidores, ¿no? Es correcto. Que de hecho Ahora, han habido esta pequeños chispazos en los programas. Perdón, chef, sígale. sí, sí. No, dime, No, sí, dime, sí, vas. sí, tú. Ok, que les quería Ah, preguntar, bueno. ahora, esta Oh, materia fecal, el E. coli, ¿será, será de origen? Es decir, pensando en las vacas, en lo que platicaban Nara y Alex, que a lo mejor juntan leche buena y una no tan buena, o también esta carga, esta materia fecal que encontraron, que fue la nota, también no será de la persona que está ahí, ¿no? Distribuyendo Puede y ser. vendiendo el queso, ¿no? Mm. Puede ser ambas. ujú. Entonces eso Puede ser también, ambas. es que qué horror, porque siempre que hablamos de estos temas, acabo concluyendo lo mismo. No, no quiero concluir, estamos Puede ser pensando hasta lo del mismo. mismo ambiente, porque, bueno, no Sí, sé dónde están sus mercaditos a los que van. las Al que coladeras de yo ahí de la iba banqueta. era junto a una vía, entonces, y que todo el mercado se ponía sobre la vía y alrededor pues era puro campo, ¿no? No había Ujú. como más. Y pues justamente, o sea, está completamente expuesto al ambiente, Eso. no es un lugar que digas, oh, sí, por lo menos tiene bardas como un mercado. Justamente ahorita Alex mencionaba el mercado. Yo creo que sí existen diferencias importantes entre el mercado y el tianguis,
porque el Claro. mercado tiene cierta infraestructura, tiene cierta protección Agua, por porque hay lo menos. bardas, techo, puedes tener acceso a un baño fácilmente, hay agua, o sea, tiene Tiene mejores más opciones. Y un opciones. tianguis, no, porque el tianguis, pues si no quieres pagar por ir al baño, pues te aguantarás todo el día o vas y te haces ahí al campito de la O en la esquina junto a la botellita, ¿no? basura, ¿no? Y es porque baños sí hay, o sea, hay, pero tienes que pagar por ir al baño. No, pues no llevas agua, no tienes agua, no hay como mucha forma de hacer algún tipo de higiene si es que se te ensucian los trapos o las manos o cosas así. Pues Entonces, sí, porque tienes muy poca agua, ¿no? Que cuidar, o Creo. sea, sí tiene sus grandes diferencias entre las condiciones de un Mm, mercado y un tianguis. Pero yo creo que esos Creo que ahorita tocaste un microorganismos tema así sí, como sí que vienen o crítico sea, y es lo que reúne muchos. los vectores pueden ser diferentes, o sea, no Ujú. precisamente es que venga de la producción, ¿no? Sino en realidad en cualquier punto de la cadena para este tipo de productos que es una mezcla como de diferentes criterios, como empresas que tal vez aceptan cualquier materia prima, no tienen controles operacionales, y entre ellos involucra por ejemplo, el queso Oaxaca. Es prácticamente manual, porque el Ujú. queso fresco lo que hacen es meterlo en un molde, se prensa y digamos que no va a haber mayor contacto, a menos de que salga de la prensa y ya lo envasen. Pero el queso Oaxaca es algo que están jale, 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 enrollan, 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 enrollan y arman. Todas esas manipulaciones, pues obviamente tiene mayor influencia con el tema tus de que se riesgos, tus contaminar. riesgos. Entonces, es no materia prima adecuada, controles operacionales carentes y después, pues quien lo compra que no sepa manejarlo y obviamente hablo del distribuidor, el que va a ir al tianguis a venderlo y todavía se pone en un lugar donde no hay higiene y cumple con todas esas características que menciona Alex de que pues gente que no sabe manejar el producto, que no se lava las manos, que tal vez solo es una persona y es el que despacha, el que vende, el que cobra, el que limpia, el que se rasca la cara, o sea, el todólogo, ¿no? El que hace todo ahí y el punto es que también creo yo, diría Alex, no se trata de satanizar a alguien. También creo yo que hay personas que tienen mucha conciencia con temas de inocuidad, aunque ellos no sepan que se llama inocuidad, sino le llaman, pues tengo que ser una persona limpia si Limpieza, voy a vender De alimentos, calidad, ¿no? ¿no? Y a mí sí me ha sentido tocado ver común, señoras sentido común. que traen su puestecito del tianguis y como dicen, o sea, sí viene la hielera, pero en la hielera sí vienen sus cubitos estos que compraron en tiendas de supermercado, que son hielos, bueno, es producto que se congela y lo metes ahí junto con lo que estás vendiendo, su mesita muy limpiecita, su basculita la están limpiando constantemente y traen su garrafa de agua para estar enjuagando sus trapos, o sea, gente que te encuentras que dices, tal vez si ella no sepa qué significa inocuidad, pero Trae ya está una haciendo noción. buenas prácticas, está teniendo unas buenas prácticas, pero hay otros puestos que dices, válgame Dios, si como aquí si me muero, ¿no? O sea, o Exacto. probablemente me dé una muy buena, intoxicadita o, una muy buena infección. Y Ujú. ahorita No, todo y esto que comentas, ujú. también había que sumar un detalle que se nos andaba pasando, que luego son los empaques, ¿no? Muchas veces de Oh, esos quesos sí. tradicionales vienen en una bolsita que no sabemos si es grado alimenticio o no. Y nos ha tocado ver que hay algunos que al interior traen o hoja de plátano o hoja de Sí, maíz, claro. o O qué no otra traen cosa bolsa, nos ha... Alex, y solo viene envuelta en estas hojas que tú mencionas, ¿no? Ajá, Ujú. exactamente, ¿no? Entonces, pues también ahí el empaque puede, a lo mejor el proceso, como bien lo dice, era una gente que no trae tanta noción, pero es cuidadosa, pero en el empaque pueden venir ahí otros riesgos asociados en el sentido de que pues no sé el origen, no sé dónde se conservó, si estuvo expuesto al medio ambiente o no, si pasaron animales, si se fumigó antes, si lo cortaron, no sé, o sea, N cantidad de factores, ¿no? Que pueden llegar a Exacto. afectar esta calidad del producto en el sentido de inocuidad, ¿no? Que puede ser ahí una contaminación cruzada que no estábamos considerando o que no estamos visualizando, porque a lo mejor uno cuando comercializa o no tiene esa base o ese conocimiento previo, dice, bueno, vender queso, qué complicado es. Si lo compro, él me lo trae, yo pongo mi mesita, lo vendo, no va a pasar nada, ¿no? Pero en este inter, pues como dice ahora, nos ha tocado ver porque pues todos vamos al tianguis, compramos, o cuando andamos fuera, de repente nos gusta algo típico de la región y lo consumimos. Gente que no trae ni un guante, o hay gente que al cobrar
al menos tiene la noción y toma su guante para no O una bolsita contaminarse. de plástico para cobrar. Exactamente. A mí me Ujú. tocó ver en un puesto de un tianguis bien curioso que ellos te lo dan todo con charolita, ¿no? Te ponen tu charolita y ahí pones tu peso, tu cambio y órale, ahí te va tu billete, ¿no? Ya hay gente un poquito ya más sofisticada que dices, órale, pues traigo mi celular y pásame tu tarjeta y te acepto transferencias, ¿no? Entonces, aquí el detalle es esto, ¿no? Cómo también la gente tiene que ir buscando la manera de ir reduciendo esos riesgos, sobre Ujú. todo cuando no se tienen, como lo veíamos, en un mercado, una infraestructura desde un agua, ¿no? Porque pues ya no sé ni el origen del agua, si es potable o si me estoy conectando del agua negra de los jardines, ¿no? Pero ellos tienen agua para limpiar, ¿no? Que es lo Ujú. importante, ¿no? Entonces sí van siendo luego muchos detalles. Yo por lo regular Sí. cuando voy y compro, yo me fijo en dos detalles. Las manos, soy bien fijado en las uñas, va a decir que sangrón, No, yo por hongos también. que nos pueden transmitir, y sobre todo las coladeras. Porque aquí sucede ¿Qué un tan detalle. En cerca? México tenemos un problema muy alto de fecalismo, es decir, todas las heces fecales de perritos y de drenajes y de basureros y demás que se descomponen y se van al medio ambiente. Entonces también ahí tenemos esa fuente de contaminación ambiental cuando los productos están expuestos, ¿no? Es correcto. Ahí yo creo que también vale la pena resaltar que de forma indirecta, y como ya lo hemos mencionado en otros episodios del canal, la experiencia que vivimos con la pandemia nos llevó a Más prácticas visible. indirectamente adecuadas, como las que ahorita mencionas, Alex, ¿no? Que incluso hasta se incluye a veces el uso de gel para manos o la transferencia electrónica. Cosas así son elementos que sin ellos tener esa conciencia, como comentaban, pueden mitigar un poquito la cantidad de riesgos. Pero volvemos a lo mismo, no hay infraestructura alrededor, agua, barreras, alejamiento de coladeras, que obviamente nos representa un peligro. Pero pues yo creo que ya hablamos muy bien de esos aspectos del entorno y de la manipulación, del previo que sería la producción, pero tocaste algo que yo creo que también valdría la pena que mencionemos y es lo que hace el consumidor con su producto, ¿no? Exacto. Porque aquí tenemos dos casos. Yo quiero resaltarlo porque sí me lo he topado. Obvio, tenemos el consumidor casero que va al Ujú. tianguis, compra su producto, lo lleva a su casita y no le va a dar un manejo adecuado. Pero antes de andar un poquito por ahí, yo también quiero comentar que en ocasiones hay cocinas que van desde una cocina económica hasta un comedor industrial que a veces prefiere ir a comprar queso cotija o requesón a uno de estos lugares a través del Sí. apoyo de un empleado. El ¿Por qué? Pues requesón. porque sabe más rico y es que van a tener en su menú tlacoyos u otro antojito porque son fiestas patrias, eso es el viernes de antojitos. Entonces le dice la ayudante a la cocinera, ay, no, por mi casa venden un requesón bien sabroso. Pues va, tráetelo, ¿no? Entonces llega el producto a la cocina y pues la etiqueta no existe, no conocemos procedencia ni caducidad, no hay un lote, no hay nada. Si bien me va, hay una fecha de ingreso, punto, no hay más. Y no le ponen, o no estiman una caducidad o un límite de consumo porque dicen, es que lo vamos a usar todo para los antojitos del viernes. Pues sí, mi amigo, pero ¿cómo me aseguras tú la inocuidad de un producto que ni siquiera sabes en qué tianguis lo compraron, ¿no? Exacto. Esa es una. Y la otra, pues tenemos a los consumidores ya caseros, que obviamente, pues ellos van, lo compran, sabe delicioso, se lo llevan a su casa, no siempre lo refrigeran luego, luego, no siempre lo segregan de otros alimentos en la bolsita del mandado, entonces va con las verduras sucias, o va con la carne Carne. cruda, o va con el detergente y el cloro del triciclo que Ya. aprovechó el tianguis para hacer su venta de clarasol pinoso, aroma. Entonces, van todos esos elementos en la misma bolsa o en diferentes Me bolsas. recordaste uno de tus, conocidos, Juan, que cuando llegaban a punto de consumo, bueno, donde ya iban a descargar la materia prima Mm. y abrían el camión y era un consolidado de todo, bajaban comida, Ay, jabón, Roma, cloro, no. o sea, bajaban todo lo que requería ese lugar, todo, y es así como Todo. que no han pensado que se puede contaminar, que deberían de mover alimentos y por otro lugar mover el resto.
los suministros químicos, pero bueno, entonces tenemos eso también con las personas de a pie que compran para consumo propio, que, repito, número uno, lo guardan junto con otros alimentos que no son para nada inocuos o con otros productos que ni siquiera son alimentos y representan contaminación cruzada. No llegan y no refrigeran inmediatamente y ya cuando por fin lo meten al refrigerador y lo van consumiendo de a poquito, bueno, a veces el de a poquito no es cierto, luego llega y se consume de volada, si es fin de semana sobre todo, pero si sobra, no lo tapan bien, lo dejan expuesto y no hablemos del interior del refrigerador de una casa habitación, que pues también puede tener ahí recirculando una gran cantidad de microorganismos que, Termina siendo queso azul, ¿no? ándale, se vuelve queso azul, Queso maduro. muta al queso azul. Ujú. Entonces, esas son las dos experiencias que también yo he observado y que vale la pena comentar. ¿Por qué? Pues porque si ya decía la chef, oye, ¿dónde se llena de coliformes o de otros microorganismos? Y nos decían ustedes, pues puede ser en las dos partes, ¿no? En quien produce y quien distribuye. Ah, no, les falta el tercero, quien compra y consume, ¿no? Entonces, como dice la chef, me sorprende que le sorprenda que hay ese Exacto. tipo de Oigan, cargas bacterianas en aquí, un producto así. aquí una pregunta, porque ¿se acuerdan que pues, apenas hablábamos de lo sustentable, ¿no? Y yo en Ah, algún sí. momento llegué a pensar que era más higiénico. Bueno, a mí me tocó trabajar en el retail y me tocó ver las carencias que existen en inocuidad en las rebanadoras. ¿Ay, es en serio? Sí, o sea, Con todo. Ok, con todo el sí es un que dijiste. punto, digamos que sensible, es que, ¿sabes qué? Lo que sucede es que también a veces nosotros podríamos pasar tal vez en horarios no tan altos de venta y dirías, ay, claro que les da tiempo de limpiarla, ¿no? Pero a veces no es así, a veces están literal corriendo los vendedores de tienda, ¿no? Y entonces están rebanando y sigue el siguiente y vuelven a rebanar y sigue el siguiente y vuelven a rebanar. Hay una serie de contaminaciones cruzadas por ahí interesantes. Y en algún momento yo sí dije, ay, no, jamás algo que venga de rebanadora. Y no, digo, en los centros comerciales tienen la noción que la tienen que limpiar, pero vete a una tiendita, sabrá Ah, Dios cada cuándo No, 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 abren no, una no. rebanadora, ¿eh? A mí me en tocó el Ahí ver te puerto va, donde les ahí te dices, va. oye, quítale el plato a esa rebanadora para ver cómo está por abajo, y dices, oh, por Dios. O sea, sí, sí, a No, veces equipo que no mira, desarman. Aquí a lo que no voy tienes es, que desarmarlo para verlo, porque ahí te va otra. No tienes que ir Ya no gira el disco en el al punto centro. residuo. ya no funciona, y es Sí, porque tiene su sí, vida. sí, ya no funciona. No, pero ahora, tú hablabas del retail, ¿no? Tú hablabas de este tipo de venta, de retail. Pero de ¿qué los tal si centros vas a una carnicería que además vende productos lácteos y embutidos? Una cremería. Entonces tú pides algo rebanado y resulta y sucede que solo tienen una rebanadora. Y a veces les llegan piezas de res congelada Y la y de ahí rebanan, sacan sí, el eso es bistec. verdad. Sí, rebanan la res. Entonces, lávenlas en después el de eso, Aquí lo pasa que el yo quería jamón. plantearles era lo siguiente. Yo en algún momento sí llegué a pensar, es que lo más seguro es que mejor compres producto ya rebanado y no, bueno, yo imagino que ustedes sí lo conocen, este producto que el queso ya viene en rebanadas para que lo pongas empaquetado. en tu sandwichito, Ujú. que el jamoncito ya viene en rebanadas para que Ah, no, o sea, no haya manos de nadie más, o sea, solo la empresa fue como el posible vector de contaminación, ¿no? Pero ya si lo ves desde el punto de vista de sustentabilidad, dices, oye, pero me recuerda mucho al ejemplo del plátano pelado. O sea, ¿qué tan necesario es que en verdad tengas que comprar un producto que tiene un envase especial y con otras características y con tal de evitar que haya pasado por otras manos, ¿no? No sé, se me hace así como, yo en algún momento dije, claro que lo necesito, pero ahora pienso, ¿para qué fregados quiero tantos envases? Mira, les voy a platicar una experiencia que tuve como consumidor. Ajá. En una de esas tiendas que se certificaban, fui a comprar jamón y no era en una hora pico y le dije a una chica que estaba en la rebanadora, oye, oye, échale de ese líquido a para cuando me despaches mi jamón, precisamente ¿por qué? Porque vi que pasó queso de puerco, pierna y todo, pero pues, la chica ni en cuenta que uno sabía, ¿no? Bueno, a No, regañadientes y a mentadas le La echó limpio.
la limpió y me cortó mi jamón y mi jamón me duró bien lo que te debe de durar en tu casa 3 a 4 días. Fue casi de las últimas veces que en una tienda compré jamón que me lo rebanaran a la vista. Y la siguiente ocasión que fuimos a comprar jamón, le volví a decir, pero era otro chico y el chico literal le valió gorro y no me lo cortó. Pues oh, sorpresa, a los 2 días el jamón ya estaba verde, ya estaba baboso y ya estaba todo echado a perder. ¿Por qué? Claro, Por estos riesgos de contaminación cruzada. Y me empezó a llamar mucho la atención, ¿por qué? Porque poco a poco en el mercado empezábamos a ver ya más empaques de queso rebanado, de jamón rebanado, de queso de puerco también rebanado, precisamente como dice Ara, ¿no? Para esta parte de la manipulación y reducir riesgos. Hoy día en las tiendas que frecuentamos por aquí donde vivimos, también ya los proveedores ya les mandan todo rebanado, pero aquí es donde te queda la duda, ¿no? ¿Cómo estará el ¿Cómo lo equipo, no? rebanaron? Ajá. Curioso, hemos comprado jamón y me ha durado una semana súper bien. Entonces aquí también ya, si echamos un poquito a volar la imaginación, dices, bueno, ya traen una noción, o sí están limpiando, o al menos sí están pasando una barra de jamón y terminan, y a lo mejor ya luego pasan el salami o queso de puerco, pero a lo que voy es esto, si la gente le diera la importancia a una práctica tan sencilla que es exacto. limpiar y desinfectar o lavarse las manos, muchos de estos riesgos que estamos comentando, muchos de estos factores, los solventaríamos, pero somos tan de memoria corta, como bien lo dijo Juan, acabamos de salir de COVID y en todos lados nos quitaron los geles, los Y ya hay QRs, COVID de nuevo. estaciones de lavado de manos Ah, y sí, ya hay demás, COVID de nuevo. y se nos olvida. Y con eso se reducen un porcentaje las Muy infecciones importante. gastrointestinales. Y ahí están Ahora, datos desde 2009 cuando fue la influenza, ¿no? claro, ahí nada más una nota a lo que comentaba Ara respecto a estas rebanadas de queso. Y dices, hablamos de sustentabilidad y luego hablamos de esas películas plásticas alrededor. La verdad, a mí me surgió una duda, Araceli. ¿A qué plástico te referías? ¿Al plástico que envuelve a la otra rebanada de plástico o al Ah, plástico que no, viene tú te en refieres al queso plástico? amarillo. No, no. Hay quesos, Sí, hay, porque tú decías hace rato, bueno, hacen ahí una mezcla con una fórmula láctea, le meten otras tantas ondas, ah, pero pues eso que sale ya no es queso, no, es amigo, no, otra no cosa. suelo comprar queso de cafeinado. No me gusta el sabor. No, o sea, lo que me refiero es que este tipo de productos que ya vienen rebanado, vienen en otro tipo de envases que no es tal cual la envoltura de polietileno de alta densidad, sino ya es un plástico más especializado, un plástico más rígido que probablemente dure más para que se pueda, deshacer Vamos, o que parece que se pueda celofán. reutilizar, ¿no? No sé en qué nivel este producto se pueda reutilizar, no sé si funciona igual que el PET. Entonces, es el rollo de, yo sí, les juro que sí me quedé pensando en eso de yo hablando mal del señor que compra plátanos pelados cuando Pelados. también tengo una práctica igual con jamón y queso, ¿no? Porque A ver, prefiero nada más, disminuir la cadena de riesgos. Está rudo. Ay, se quedó bien, Pris. no nos desviemos. Ya dijimos, sí, me quedé trabado, creo. ¿Ya regresé? Ya. De Ya coraje. regresé, ya. Exacto. Nada más para no desviarnos mucho del tema, sí comentar. Por eso decíamos la vez que platicábamos en ese programa, esto es imparable. O sea, hagamos lo que hagamos, generamos residuos. Viviremos Punto. con Ya, un no le cierto pensemos porcentaje más. de culpa. O sea, y ya no lo podemos evitar. Punto. Ahora, volviendo al tema del quesito, yo creo que valdría la pena, salvo lo que ustedes opinen, ya irle redondeando para ya pasar a conclusiones. Y para el redondeo, vale la pena que nosotros hablemos de todos esos momentos y vectores que hemos estado hablando a manera de resumen a lo largo del programa. Número uno, fue la procedencia de la leche. Y hablaba muy bien Ara acerca de estas mezclas de diferentes producciones de leche al momento de llegar a la fabricación del queso. Número dos, las diferentes opciones que existen para la fabricación de estos productos lácteos y bueno, más bien la alta o baja manipulación dependiendo del tipo de queso y el tipo de industria.
Número 3, la distribución y venta. Específicamente nos estábamos yendo por los tianguis, aunque luego ya nos fuimos para otros lados, ¿no? Y allí vamos a ver que también hay una cantidad enorme de vectores que van a afectar en la inocuidad del producto y uno de ellos, el principal, es el manipulador. Pero ya nada más como cerrando el tema, hablamos también de que existen vectores y momentos peligrosos cuando el consumidor ya adquirió el producto y todavía lo maneja de forma inadecuada en su casa o en su cocina. Bien, con esto yo espero que lo que les sorprendió a los chavos no se limite nada más a lo que encontraron en el tianguis. Y espero que ahora sí se sorprendan por ver todos los diferentes peligros de inocuidad que están a lo largo, desde la fabricación hasta el consumo del queso, y que se incluyan ellos mismos antes de estar haciendo memes. Sí, está Bueno, bueno. Oigan, entonces yo voy con la conclusión. venga, venga de ahí, chef. Voy con la mía rápido. Pues nada, una vez más me queda claro que esto es un asunto que nos atañe a todos, tanto a productores, distribuidores y nosotros como consumidores. Y la neta es que si a nosotros esta noticia nos causara en serio la molestia que debería, entonces podríamos exigir a las otras personas que cambiaran sus procesos. Claro, en la medida de lo posible, pero que fueran o que pusieran más atención. Pero desafortunadamente en México, y lo digo porque soy mexicana y convivo con mexicanos, desafortunadamente parece que es parte de la experiencia. Si vas a comer o compras cosas en un tianguis, puede ser que te enfermes, o puede ser que te salga mal, o puede ser que No, venga contaminado, y parece que es parte como eso, ¿no? Del show. Y decimos, bueno, pues está bien, pero está muy rico. Y creo que es ahí donde deberíamos de cambiar un poco el chip. Así que no hay que dejarlo pasar. Sí es algo que hay que seguir pensando. Mucho, falta de cultura. Vino, cuidado. muy bien. Alex, Pues bueno, ahora sí a los que nos gustan los quesos artesanales, pues simplemente checar que no tengan coloraciones distintas, chécale un poquito la textura y pues bueno, ahí te echamos la bendición, ¿no? Afortunadamente hay muchos que son de muy buena calidad y no vamos a cambiarlo por nada. Yo sí consumo algunos, afortunadamente no me he enfermado, pero también decirle a la gente que va a un riesgo implícito, ¿no? Que pueden desencadenar en una cuestión gastrointestinal para que lo consideren cuando consumamos estos productos. No son malos, obviamente, si el producto guarda ciertas condiciones de calidad, pero bueno, ahí queda esa, vamos a llamarle foquito rojo, que al no ser un producto pasteurizado, o no tener controles, el riesgo potencial de una infección o intoxicación, pues va a estar ahí latente, ¿no? muy bien. Me reí porque Yo sí. justamente lo que te iba a decir es pues que le echen la bendición a quien los come. La realidad es que creo que es responsabilidad de todas las figuras que mencionó Juan, porque desde el productor hasta quien lo compra, tiene debería tener controles definidos, ¿no? Como consumidor, creo que yo siempre he dicho el tema de tener criterios de compra. O sea, sí está bien que Claro. compres ciertos productos que tienen cierto nivel de riesgo, a diferencia de otros, pero que sí analicemos un poquito de por qué este señor sí me da confianza comprarle y por qué este señor definitivamente jamás lo haría, ¿no? Pero eso sí tiene que ver con los criterios de compra que nos vamos definiendo. Y tal vez, diría Juan, hablando desde mi privilegio, el precio sí hace la diferencia en muchos momentos, o sea, no es como solo pensarnos si me cuesta más o me cuesta menos dinero, sino el precio a veces sí hace la diferencia. Y esto no quiere decir con que lo compren en un supermercado super top o que lo compren en el tianguis. En el tianguis también hay precios interesantes, hay diferencia de precios, entonces dependerá mucho de lo que quieran ustedes comprar y a lo que quieran adquirir, pero pensemos que a veces el médico sale más caro. Ahora, Mucho. por otro lado, también está el de concientizar un poco. Se entiende que a nivel producción, pues es un negocio, ¿no?
Al final esto no deja de ser negocio y la gente tiene que buscar la forma de que sí se ejecute o se lleve a cabo la producción de este tipo de productos. Pero yo creo que sí deberían de generarse este tipo de conciencias y tal vez no conciencias, yo creo que a este nivel de producción tan pequeña, porque a veces son señoras que hacen 10 quesitos en su casa y es lo que salen a vender. También es pensar ellos cómo adquieren este conocimiento, cómo es que les puedes acercar las herramientas para decirle a la señora, además de lavarte las manos y de lavar tu cuchillo, existen algunas otras prácticas que deberías de adoptar en tu proceso de elaboración de quesito, ¿no? Yo creo que ahí sí sería interesante el que buscáramos herramientas y si encuentro en internet, porque seguramente existe algo, el ponerles aquí en la cajita de comentarios si existen programas, información. Hay en algunas páginas, por ejemplo, y sí, sí haré el comercial, de este señor Slim, que tiene toda una plataforma para educar a la gente, o sea, en el sentido de que puedes tomar un curso de cualquier cosa, oficio, pero que te dé herramientas para que la gente pueda adquirir ese conocimiento. Porque a mí también se me era muy injusto decirle, hay una señora que procesa en su casa 10 quesos que les ha prohibido venderlo, pues ella está buscando de alguna forma generar recurso, ¿no? Entonces, nada más habría que decirle, hay reglas las cuales se tienen que apegar para que se pueda vender este tipo de producto. La otra que decía Juan, el SAT, pues sí, se está alineando todo al SAT, pero hay que tener en cuenta que todo este tipo de producto que se vende en el tianguis y en el mercado, pues no estamos siendo ventas lo más legales posibles. Bueno, no ilegales, pero no se están pagando impuestos de eso. Entonces están fuera del foco de, ¿no? Ven Más bien sí la criminal. autoridad sanitaria, la autoridad que está metida en este tema de dar los permisos para montar un mercado y de quien se va a poner un puesto, pues también se tenga ese tipo de criterios de qué tipo de puesto va a ser y si va a ser así como lo hacen para los puestos de alcohol, que se generan permisos adicionales, bueno, para alimentos debería de ser algo semejante, ¿no? Y Exacto. alimentos que en el tianguis te puedes encontrar, los quesos creo que sí son riesgosos, pero hay productos mucho más riesgosos que se venden en Como los el tianguis. pescado, Exactamente, Las todo el producto que pero viene carnes. bueno. del mar, el Ujú. pollo, que le llaman pollo fresco, pollo caliente, que en realidad no sabemos qué tan del día fue sacrificado, ¿Qué ¿no? tan Entonces, caliente está? creo que sí, sí deberían de existir ahí situaciones que se podrían trabajar, pero no me gustaría decir que no existe. Yo lo he visto en algún momento cuando era joven, intenté poner un puesto en un tianguis, no era de alimentos, pero sé que es el rollo de ir a pedir permiso y que te den un espacio y que pagues el espacio, pero hasta ahí se queda y no sabemos si existe una gestión adicional para cuando es alimentos. Yo lo que sí he visto en la Ciudad de México existen programas para mercados donde se implementan medidas de control, se le hace saber a todos los locatarios que tienen que ver con la venta de alimentos, que tienen que conocer acerca de la norma 251. Eso existe para un mercado, pero no sé si eso exista, por ejemplo, en la Ciudad de México para que bien decíamos, es diferente las Existe, condiciones, ¿no? Pero existe. bueno, la verdad es que sí hay mucho que concluir. A mí también, igual que a la chef, me sorprende que a la gente le sorprenda. Sí, sí, Porque creo exacto, que sí, deberían sí, de sí, tener en mente que existe ese riesgo latente de que si compras un producto que no está pasteurizado, que lo está, es más, el simple hecho de comprar un producto en la calle debe de existir un foquito en ti que diga, probablemente existe una posibilidad de que te enfermes, ¿no? sí, sí, sí. Exacto. Juan, Bueno, pues me permiten hacer una pequeña conclusión. no, ya eran las conclusiones. Sí, de hecho la chef concluyó, Alex concluyó y tú Yo te también aventaste una concluí. conclusión sota. Una tesis fue. Bueno, número uno, por eso dije, el SAT está empezando apenas a entrar y ya de ahí entrará todo lo demás. ¿En No qué creo que pueda milenio? con No ese lo sé. mercado. Por eso, ¿en qué milenio? No lo sé, pero está tratando de entrar. Dos, no, ya me brinco todos los demás porque ya hasta perdí la cuenta. Mejor nada más concluyo diciendo, no nada más para el consumidor aplica lo que también ya nos había dicho Alex, que es fíjate si hay coladeras, fíjate cómo están sus manos y obviamente fíjate en el producto. También como consumidor deben de tener una noción de cómo se debe de cuidar el producto una vez que lo adquirimos y aplica no solo para quesos, sino para todo. Para Porque todo. generalmente cuando somos consumidores caseros no tenemos el cuidado
y a lo mejor nos tocó la suerte de que ese producto era un poco más inocuo, pero nosotros lo contaminamos. Ah, sí, y otro, existían las incubadoras de negocios, Ara, y eso era un lugar donde también no solo se les enseñaba cuestiones de administración, Mm. de costos y demás, sino dependiendo el giro que escogía el microempresario, también se les daba nociones de fabricación, buenas prácticas, etcétera. Y si no existen ya las incubadoras de negocios, ahora Economía, la Secretaría de Economía debe de tener diferentes programas para el fomento de este sector que son las microempresas. Bueno, nada más como dato cultural y es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado en este Se quedan todos. episodio. Alex, qué bueno que regresaste. Era un tema interesante para que estuvieras aquí. Y yo solo me resta invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Han estado un poquito abandonadas, lo lamentamos mucho, pero se empezarán a subir más episodios de los que están rezagados para la página de Hablemos de Inocuidad. Y pues síganos en todas las plataformas que ya saben en las que estamos en YouTube, Spotify e iVoox, ahí nos pueden escuchar. Y oigan, estamos súper cerca de los 500 suscriptores. Ay, voy a armar Es cierto. voy a abrir cuentas paralelas para llegar a 500. No, oigan, en serio, Compartan. suscriban, compartan. La verdad es que yo estoy muy feliz porque a lugares a donde estoy Difundan la llegando, ya palabra. se habla del podcast, se habla de los temas que estamos tocando, se habla de que les gusta saber que hay un espacio en el cual se puede informar a la gente acerca de inocuidad alimentaria y que no es un tema como de clase, que no es un tema aburrido, que no es como tocarlo acá científicamente, sino es más de, pues vamos a echar la chorcha y a ver de qué van a hablar hoy, ¿no? Entonces, la verdad es que agradecemos mucho a todos los que nos escuchan y de esos que nos escuchan, compártanle a alguien más que ustedes conozcan para que se suscriban y lleguemos por fin a 500 suscriptores, porque ustedes dirán que son casi nada, para nosotros es mucho. Así que muchas gracias por todo y si tienen comentarios, déjenlo en la cajita de comentarios. Si quieren escribirnos a WhatsApp, escríbanos a WhatsApp y si no, pues véanos en las otras redes que es LinkedIn, Facebook y TikTok. Así que nos vemos, chicos. Excelente día. Adiós. Bye. 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 Bye.